Hola, ¿qué tal? Seguimos con la historia de nuestra congregación y poco a poco nos vamos acercando hasta nuestros días. Hoy empezamos en marzo de 1955, fecha en la que en Capdepera se reunieron los predicadores de la isla. Esta reunión fue una continuación de aquellas reuniones que había empezado el superintendente Smith en su casa de la calle Conquistador allá por el año 1892. Estas reuniones estuvieron dirigidas por los pastores de Palma, Humberto Capó, y Mahón, Gabriel Cañellas. Tras varios años de negociaciones, finalmente, el 1 de abril de 1955, las iglesias metodistas se integraban en la Iglesia Evangélica Española. A los pocos días de este acuerdo, el superintendente Bale dejaba su cargo y le sustituía el reverendo Samuel Capó, que había sido pastor de la iglesia de Mahón por 30 años. Un dato curioso: 1956 fue recordado en Mallorca como Sant de Seneu, un año en que nevó de una manera brutal, una nevada que recordó todo el mundo. Y curiosamente, el culto de la tarde del domingo 19 de febrero se suspendió para evitar desplazamientos y evitar problemas. Una cosa curiosa. Las actividades que hacía la iglesia en los años 50 y 60, un poco fuera de lo normal, aparte de los cultos y las reuniones de oración, pues podríamos decir la reunión de principios de año que se hacía la Semana Universal de Oración. Se hacía siempre las primeras semanas del año. También en mayo, por ejemplo, una actividad que ya no celebramos, que era el Día de la Madre. Se hacía una fiesta en la que los niños decían poesías, cantaban canciones y las madres eran obsequiadas con un pequeño ramo de flores. El 4 de enero de 1959 fue ordenado pastor de Capdepera Pedro Albiol. Desde la muerte del pastor Bartolomé Alou en 1938, la iglesia de Capdepera no había tenido un pastor residente. Este nuevo pastor iba a atender también a la iglesia de Portocristo y a algunos creyentes que había en Manacor. Habíamos hablado de que la iglesia de Palma necesitaba un local más grande y en 1959 por fin se compró un solar para poder edificar el nuevo templo. Era en la esquina de las calles Murillo y Pou. El ayuntamiento no dio permiso para construir un templo evangélico. En marzo de 1960 se empieza la construcción del edificio, pues que albergaría las viviendas del pastor, las salas de escuela dominical, las oficinas y, de momento, hasta que hubiera el permiso para el templo definitivo, pues la sala de reuniones. Lo de hacer dos cultos, como hacemos hoy, no es tan nuevo, porque en 1960 se hacían 3 cultos. Bueno, esto tiene truco, porque uno de los cultos era en sueco, lo hacía un pastor sueco, pastor Lennart Calvist, otro era en francés, que lo hacía el propio pastor Humberto Capó, y el habitual en castellano. La presencia de hermanos extranjeros pues era una cosa ya normal en estos años, y se empezaban a anunciar los cultos en los hoteles, para que así los turistas pues tuvieran la referencia de la iglesia y pudieran asistir. En septiembre de 1960 hubo la visita del doctor José Flores, que era representante en España de la Sociedad Bíblica y Extranjera, de una conferencia titulada Jorge Borrow y la Biblia en España. A finales del año 1961 ya estaba terminado el edificio de la calle Pou y Murillo. Los primeros en ocupar el edificio fueron los pastores, Humberto Capó y su familia en el 3er piso, don Juan Capó y doña Magdalena, que ya estaban jubilados, en el 1er piso, y quedaba el 2º piso para la sala de reuniones y de escuela dominical. Las reuniones de Semana Santa de 1962 fueron las últimas que se realizaron en el pisito, en el templo de la calle Murillo 62 primero. El domingo de Resurrección fue el culto de dedicación y apertura del nuevo local de la calle Pou, entonces era el número 19, 2º piso. De esto pues se han cumplido ahora 58 años. Había el salón de la escuela dominical, el salón de reuniones, una cocina y los baños. Una semana más tarde de esta apertura había un cambio de pastoración en la iglesia de Capdepera. Pedro Albiol y su esposa regresaban a Valencia a causa del mal estado de salud de Sagrario, la esposa del pastor, y venía un nuevo pastor, José Morales. Precisamente José Morales había hecho sus prácticas de pastor en la iglesia de Palma unos años atrás. Una buena noticia también por este tiempo: el gobierno indemnizaba a la Iglesia Evangélica Española con 3 millones de pesetas para compensarle por la expropiación que sufrió durante la Guerra Civil de la Escuela Modelo de Alicante. El régimen franquista pues había incautado esta escuela, que era toda una institución,
El dinero que se recibía ahora pues era muy inferior a su precio real, pero una buena parte de este dinero iba a servir para la construcción del futuro templo de Palma. Como no había permiso para construir el templo, se decidió solicitar permiso para construir una nave industrial, en concreto un almacén de plásticos. Por eso la zona que tiene pues el patio de la iglesia, que tenía que ser la zona de carga y descarga de camiones. Se empezó la construcción puesto que se dio permiso para ello y ni siquiera los miembros de la iglesia estaban enterados para que estuviera la cosa pues en secreto y evitar problemas. Las obras concluyeron en febrero de 1964. El templo pues tendría una cabida para 250 personas, 300 en caso de necesidad, y su inauguración fue el domingo 19 de julio de 1964. Entre los 400 asistentes más o menos que hubo, pues estaban los hermanos de la Congregación de Palma, los de Capdepera, los de Portocristo y también algunos de Pollensa y de Manacor, donde había puntos de misión. También estaban todos los pastores de la isla, algunos venidos de la península e incluso alguno de Suiza. También hubo representantes de la Iglesia de Mahón, de la Iglesia Anglicana de Palma, de la Sociedad Bíblica y de los consulados de Chile y Gran Bretaña. A las 11 de la mañana, don Juan Capó leyó unos versículos del Salmo 100 y el pastor Benito Corbillón oró al Señor. Después todos juntos cantaron el himno Señor, heme en tus manos. El encargado de abrir las puertas del templo fue don Miguel Pascual. Fue un reconocimiento a los años en que él se hizo cargo de la iglesia cuando no había pastor, entre los años 1936 y 1942. Durante el acto de inauguración hablaron varios de los pastores, el anciano de la iglesia, Miguel Pascual, y el evangelista Luis Sánchez. También participó el coro de la iglesia de Tallers, venidos desde Barcelona. En el acto se leyeron algunos de los más de 100 mensajes enviados por diferentes iglesias, por autoridades, como por ejemplo el alcalde de Palma, cónsules de varios países, y uno llegado desde Montevideo, Uruguay. Era de la viuda del pastor Alfredo Capó, el que había sido pastor de la iglesia de Palma hasta la Guerra Civil. Muchos de los 400 asistentes tuvieron que seguir el acto de pie o en los pasillos, puesto que no había espacio para todos. Y habría que decir que el templo de la calle Murillo fue de los pocos que se abrieron en España durante los años 60. A partir de la inauguración del templo, el local del segundo piso pues quedó para fiestas de Navidad, fiestas del Día de la Madre, comidas fraternales y actos de este tipo. En el mes de abril del año siguiente, de 1965, se empiezan a anunciar los cultos en inglés en la prensa local, en el periódico que se publicaba, el Mallorca Daily Bulletin. Y ese mismo año, 1965, don Miguel Pascual vuelve a Capdepera, su pueblo natal, para residir allí ya definitivamente. También este año el pastor Capó dejó la pastoración de la iglesia para irse a Madrid para dirigir el colegio El Porvenir, cosa que haría hasta su jubilación. De momento, el Consejo de la Iglesia se hizo cargo de la congregación. Al año siguiente, 1966, llega un nuevo pastor, Emilio Gabás, que había sido miembro de la Iglesia de Palma en los años 50, pero por temas personales solamente estuvo unos meses. 2 años después, llegará un nuevo pastor que trabajará en la Iglesia de Palma durante muchos años. Pero de esto hablaremos en el próximo capítulo. Hasta entonces.